Sí, que es el crítico más influyente en español, yo creo que podemos decir a estas fechas, y también un amigo cercano de México que ha seguido la trayectoria del teatro mexicano ya desde algunos años. Dime, Jorge, ¿cuándo fue la última vez que viniste a México? En la verdad estoy viniendo todos los años, por razones universitarias o por las muestras o por trabajo de ver espectáculos o de presentar un libro, pero vengo regularmente, lo cual me encanta porque la actividad mexicana es muy rica en cuanto a teatro, en cuanto a la relación entre arte y universidad, así que un placer maravilloso estar acá. Y bueno, como dices, vienes cada año, tienes ahí un panorama más o menos, y con lo que viste en la muestra, ¿qué es lo que nos puedes decir? Eh, Mira, creo que tengo una muestra muy relativa, porque si uno ve la cantidad de espectáculos y la cartografía compleja que tiene el teatro mexicano, ¿no? Porque lo que tiene de maravilloso la muestra es que en el mismo lugar de pronto tenés espectáculos que vienen de las partes más distintas de México, ¿no? Y lo que podemos pensar es una especie de, digamos, de multiplicidad, de canon de multiplicidad, ¿no? Es decir, canon de multiplicidad por las poéticas, por las concepciones, por los tiempos, ¿no? Lo cual es muy característico de los grandes campos teatrales, ¿no? Yo creo que México es verdaderamente un gran campo teatral. Entonces, de pronto podés encontrar espectáculos de versiones, digamos, de clásicos y espectáculos de dramaturgias nacionales, espectáculos performativos, espectáculos de escena neotecnológica, espectáculos de lo que llamaríamos liminalidad, ¿no? O sea, espectáculos de tipo performativos mezclados con danza y cruces de distintos lenguajes, ¿no? Pero esto es un rasgo mundial. Es decir, no sería un rasgo característico solamente de México, ¿no? Esto lo vemos en Argentina, lo vemos en Colombia, lo vemos en España, en Francia, en Alemania, ¿no? Que es el cada loco con su tema, ¿no? Digamos, la internacionalización de la regionalización, ¿no? Y esto habla de una riqueza inabarcable. Yo creo que un elemento fabuloso es lo que podemos llamar el canon imposible, ¿no? No podemos armar un canon. Si yo tuviera que, por ejemplo, sobre los espectáculos de la muestra, hacer una selección y decir cuáles fueron los más representativos, no lo puedo hacer, porque no hay canon. Es decir, ¿qué quiere decir que no hay canon? Que como se está trabajando micropoéticamente y micropolíticamente, cada espectáculo tiene sus propias reglas, tiene su singularidad, y no podemos decir este es más representativo que este otro, ¿no? Y bueno, esto implica un fenómeno nuevo, ¿no? De funcionamiento de los campos teatrales, ¿no? El otro día lo hablábamos en una de las mesas, ¿no? Que uno, en vez de tener una actitud de verticalidad, por decir así, partiendo de grandes ideas abstractas, suponete el teatro del absurdo, el teatro postdramático, el teatro realista, trabaja al revés, trabaja desde lo que llamaríamos un trayecto epistemológico inductivo, ¿no? Observando la realidad y en todo caso proponiendo una ley empírica o una ley abstracta sobre la realidad. Es decir, lo que se llama hoy una cartografía radicante, ¿no? Es decir, no lo que debería estar haciéndose, sino lo que está haciéndose concretamente, ¿no? Por eso hoy hay una mayor, digamos, afinidad entre la tarea del crítico y la tarea del teórico, del investigador, ¿eh? Porque ya no pensamos leyes universales, ya no pensamos, digamos, ya no hay gurú teórico, ya no hay incluso lengua compartida en cuanto a la forma de producir pensamiento sobre el teatro, sino que todo está cartografiado, ¿no? Hay un pensamiento cartografiado. Como si yo les dijera, lo que a mí me sirve para pensar el teatro mexicano, supongamos del sur de México, no me sirve para poder pensar el teatro del norte de México, y no me sirve para pensar el teatro del distrito, ¿no? Y esto habla de una multicentralidad, habla de una cartografía radicante, ¿no? Como dice Nicolás Bourriaud, y habla también de esto que llamaríamos un pensamiento cartografiado, ¿no? En Buenos Aires estamos pensando ciertas cosas, en México están pensando otras, en Alemania están pensando otras, y no hay una lengua común, ¿no? Esto yo creo que es un gran cambio y es una de las actitudes más interesantes que se están desarrollando en los últimos años.
Y a nivel de discusión estética, teórica, ¿cómo sientes que está ahorita el ambiente en México, o por lo menos en esta muestra, si prefieres? Mira, yo soy muy optimista, pero desde años, desde hace muchos años. Yo veo una riqueza, una diversidad, digamos, una excelencia técnica, una excelencia temática, una inventiva morfológica en la creación de formas, una riqueza en la manera de repensar las tradiciones, ¿no? Pero lo que no se puede decir es que haya un teatro mexicano. Yo siento que hay teatros mexicanos, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me impresiona, por ejemplo, del Teatro de México, es la forma que tiene de relacionarse con su propio pasado, ¿no? Y también, por ejemplo, la capacidad para generar un teatro de niños y un teatro de jóvenes absolutamente desinhibido de las marcas de tabú, que yo todavía veo muy fuertes en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, vi un espectáculo como Hazme un hijo, aquí en la muestra, ¿no? Que es un espectáculo que no creo que aconteciera en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Es decir, en Buenos Aires sería un espectáculo muy discutido y sin embargo yo diría, se lo vería como muy cuestionable que se presente ciertos tabúes, ¿no? Como es el caso de la sexualidad, el aborto, ¿no? Pero creo que igualmente el Teatro de Buenos Aires está yendo hacia la liberación de esos tabúes, pero creo que México va en avanzada. En ese aspecto, por ejemplo, son un puntal de innovación muy sincrónico con lo que está pasando en Canadá, por ejemplo, con Susan Lebeau, ¿no? O lo que uno puede ver en algunas cosas del teatro para niños y jóvenes en Francia, ¿no? Pero insisto en esto, altísimo nivel de excelencia. O sea, por supuesto hay espectáculos mejores, hay otros peores, pero cuando vos ves grandes espectáculos son increíbles, ¿no? No sé, yo si tuviera que nombrar uno, nombraría El Beso. Me encantó realmente, un trabajo magnífico con una adaptación de un cuento de Chekhov que verdaderamente tiene un nivel internacional que podría estar presentándose en cualquier festival del mundo, ¿no? Pero creo que además México tiene grandes actores, grandes directores, grandes dramaturgos, ¿no? El movimiento de dramaturgia joven que hay en México es impresionante, ¿no? Así que bueno, mi balance es muy positivo. Creo que México es uno de los polos de teatro más importantes de Latinoamérica, más allá de que, insisto, hay cosas mejores, hay cosas peores, como en todos lados. En Buenos Aires pasa lo mismo, en toda la Argentina, ¿no? Tenemos un teatro de excelencia, un teatro más o menos y un teatro malo también, ¿no? Pero creo que sí, que hay un nivel y una tradición del teatro en México que lo coloca en los primeros lugares del mundo, ¿no? Pues te agradezco mucho tus comentarios. No sé si quisieras decir algo, me imagino que en Buenos Aires, digo, en Argentina pasa un poco lo mismo, que todo el teatro se concentra en Buenos Aires, poco hay en los estados, sabes que acá es un poco igual. No sé si quisieras comentarnos algo al respecto. Mira, yo creo que en la Argentina se ha producido un cambio muy importante a partir del año 97, que se crea el Instituto Nacional de Teatro. El Instituto Nacional de Teatro es un instituto que, digamos, genera promoción del teatro independiente en toda la Argentina y que trabaja con lo que sería un régimen de federalización. Entonces, se cumplieron ya del 97 hasta acá más de 15 años, ¿no es cierto? Son muchos años de trabajo, ya estamos casi llegando a los 20 años y uno de los grandes efectos es en la cartografía del país, ¿no? Digamos, hoy es una cartografía multicentral. Digamos, en la historia del teatro argentino había una gran concentración en la ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires como un fenómeno de irradiación. Eso hoy no pasa. Es decir, Buenos Aires tiene su lógica, pero las provincias, digamos, podemos mencionar, no sé, a Córdoba, Mar del Plata, Tucumán, Rosario, Mendoza, toda la Patagonia, tiene sus propias reglas de producción, de gira, poéticas, imaginarios, y también sus propias redes de asociación. Por ejemplo, un fenómeno muy interesante es que los teatros de provincia se relacionan con el mundo sin pasar por Buenos Aires. Por ejemplo, el teatro salteño
se vincula con el teatro canadiense o el teatro francés, sin meterse a buscar una legitimación o una jerarquización porque han estrenado en el Teatro de Buenos Aires. Esto es una cosa maravillosa, pero además cada campo teatral está produciendo su propio pensamiento, lo cual también es una señal bien clara de esta nueva cartografía, ¿no? Y esto llegó para quedarse. O sea, tenemos que aceptar que estamos en un teatro destotalizado, ¿no? No podemos hablar de una figura del todo, no podemos decir, bueno, hay un centro y eso irradia, no, eso se fue, y lo que tenemos es una proliferación de mundos, ¿no? Incluso en el teatro de Argentina, nosotros ya estamos teorizando no solamente un teatro que podríamos llamar intranacional, ¿no? O sea, adentro de la nación, sino también un teatro internacional, porque, por ejemplo, y esto sé que le pasa a México también, hay una enorme cantidad de producción argentina fuera del país. Pensemos en Spregelburg, Tolcachir, Bartiz, Lola Arias, Mariano Pensotti, etcétera, etcétera. Y también hay lo que llamaríamos una zona de frontera, ¿no? Una zona transfronteriza, o sea, el teatro guaranítico de la relación con Paraguay y Brasil en el norte, el teatro andino, ¿no? Que sería el teatro de la Argentina en relación con Chile y Bolivia, ¿no? El teatro patagónico, que es la relación de un teatro chileno en la zona sur, ¿no? Chileno-argentino, ¿no? Es decir que lo maravilloso que tiene el nuevo pensamiento es que hemos ganado en complejidad, hemos ganado en esto que llamaríamos una cartografía radicante, ¿no? Nicolás Bourriaud utiliza el término radicante y quiere decir que los conceptos hoy tratan de reconocer las rugosidades, las singularidades de las territorialidades, no proyectar sobre esas realidades una idea, ¿no? A mí, por ejemplo, me enseñaron a estudiar cuando era chico que si las ideas que yo tenía sobre el teatro no coincidían con el teatro, peor para el teatro, ¿no? O sea, como que uno tenía la potencia de un crítico era proponer una idea y bajar esa idea a la realidad, aunque esa realidad no la rechazara. Hoy es al revés. Hoy nosotros más bien trabajamos con el pensamiento no de fenómenos de totalización, sino de fenómenos parciales. Y por supuesto aprovechamos las universidades, las muestras, los festivales, los congresos para hacer intercambio de esas parcialidades, ¿no? Por ejemplo, yo vengo aquí, escucho muy atentamente hablar a los especialistas mexicanos sobre el teatro mexicano. Y ellos me oyen a mí hablar sobre el teatro argentino. Y a partir de ahí hacemos relaciones. Pero ni yo podría escribir sobre teatro mexicano a distancia, ni ellos podrían escribir sobre teatro argentino a distancia. Es decir, yo no me puedo especializar en teatro africano, porque no vivo en África, no tengo una relación de familiaridad, de frecuencia con el teatro africano, ¿no? Entonces, vuelve a aparecer esta idea del trabajo territorial, ¿no? Yo conozco el teatro de Buenos Aires y las relaciones del Teatro de Buenos Aires con la Argentina y con el mundo, y a partir de ahí produzco un pensamiento que después pongo en puente en relación con los críticos y los investigadores del mundo, pensando el teatro africano, el teatro japonés, el teatro alemán, ¿no? Es una nueva era, una era de pensamiento cartografiado, yo lo llamaría, ¿no? Y esto es un gran desafío, es una maravilla, ¿no? Es una nueva época, ¿no? Donde no hay gurú, eso es muy importante, no hay gurú. O sea, nadie está esperando un teórico que nos venga a explicar el todo, no hay. Y tampoco hay una lengua compartida, que es muy importante esto. Esto uno lo ve en los congresos internacionales. Cada loco habla con su propia jerga, con su propio campo de preocupaciones, y después, bueno, el desafío es los puentes, ¿no? Los puentes interdisciplinarios, los puentes críticos, los puentes epistemológicos, ¿no? Pero no es como antes, ¿no? Que uno decía, el crítico Martin Esslin publicó en el 61 su libro El teatro del absurdo, vamos a leer todos ese libro y vamos a reconocer ese teatro en México o en Buenos Aires. Un ejemplo interesante es lo que pasa hoy con el teatro postdramático, ¿no?
Yo tuve la posibilidad de encontrarme con Lehmann hace muy poquitito, Hans Thies Lehmann, el autor de este libro, ¿no? Y hablando con él en Porto Alegre, yo le decía, mire, su libro no me sirve a mí para pensar Buenos Aires. Y Lehmann me contestó muy sensatamente, me dijo, yo no lo hice pensando en Buenos Aires. El que me tiene que decir a mí si sirve para Buenos Aires sos vos. Y si no te sirve, tenés que proponer vos otras categorías, ¿no? Así que bueno, en ese sentido estamos en una nueva época donde la universidad tiene un nuevo protagonismo, ¿eh? Y esto determina nuevos sujetos históricos en los campos teatrales, ¿eh? Yo creo que hay un nuevo espectador crítico, ¿eh? Hay un nuevo crítico filósofo, hay un nuevo investigador participativo, un investigador que está metido adentro del campo teatral, y un artista investigador, que ese es otro de los grandes logros, una de las grandes cosas de los últimos años, que es el reconocimiento de los artistas como intelectuales que producen pensamiento, ¿no? Así que bueno, muy optimista, lo mío es muy optimista. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, creo que en México estamos todavía muy atrasados en la parte de los críticos, en la discusión, sobre todo, claro, al interior de los estados. Y bueno, pues hay que seguir caminando ahí. Yo terminaría diciendo que una de las cosas interesantes del científico participativo o del investigador participativo y del artista investigador es lo que llamaríamos un fenómeno de militancia, ¿no? Es decir, uno tiene que producir militantemente cambios institucionales, cambios, digamos, de generación de nuevas condiciones de trabajo, ¿no? Yo creo que el problema de la crítica es un problema mundial, con diferencias según los territorios, pero creo que tenemos hoy posibilidades maravillosas de nuevos medios. Por ejemplo, está todo el famoso tema de la crítica digital, ¿no? O los blogs, las revistas especializadas en la web, el tema de YouTube, ¿no? como campo para la crítica. En ese sentido, me parece este mismo que estamos haciendo, tu página, ¿no? Yo creo que en ese sentido de lo que se trata es de ponerle fuerza, ponerle trabajo. Y bueno, las posibilidades ya son otras, ¿no? Cuando yo empecé como crítico necesité un padrino para entrar en el campo teatral, o sea, un gran crítico que me dijo, mira, vos podés venir, y primero me llevó a la radio, después otro crítico me llevó a los diarios, y después otro crítico me llevó a la televisión. Podemos decir que hoy no hace falta eso, porque yo abro un blog y ya empecé a producir, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezo a relacionarme de otra manera, sin padrino, por decir así. Me parece que en ese aspecto el futuro es muy prometedor, muy prometedor. Lo que hay que ponerle es mucha militancia y mucha pasión, mucha energía, mucha constancia, mucho rigor, ¿eh? Pero estamos en situaciones mucho más favorables que en las del pasado. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.